Claudia Pellizas, investigadora principal de CONICET, por su activa y generosa participación para la concreción en esta modalidad virtual que hemos adoptado para dar cumplimiento a las actividades académicas programadas para el presente año. Lo hago extensivo a nuestros colaboradores administrativos y técnicos que lo hacen posible con su compromiso constante. Nos convoca hoy un acto trascendente para nuestra institución, cual es la primera incorporación en el año a uno de los sitiales de miembro titular en las nuevas especialidades que hemos concebido en el seno de nuestra academia conforme a nuestro estatuto. En las correspondientes a la sección clínica hemos incorporado las nuevas especialidades de genética médica, diabetes y medicina crítica. Esta especialidad, específicamente que hoy nos convoca, denominada medicina crítica, ha sido concebida en el concierto de disciplinas que forman parte de la Academia de Ciencias Médicas por constituir una rama de la medicina dedicada específicamente a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las condiciones fisiopatológicas que ponen en riesgo la vida y cuyos objetivos principales son salvar o prolongar la vida, aliviar el sufrimiento, evitar daños que puedan producirse en el curso de los cuidados proporcionados y, de ser posible, restituir la salud, siempre dentro de un marco que contempla derechos y obligaciones inclusivos con un sustrato inobviable, bioética. Es importante señalar que la medicina intensiva nació al mismo tiempo que la bioética y alcanzó su madurez conceptual mediante una conjunción de interacciones que las reforzaron mutuamente. Señala Gómez Rubí, la humanización del entorno de la unidad de cuidados intensivos no puede construirse exclusivamente desde fuera, requiere cambios hasta donde resulte necesario en las actitudes de los profesionales y el equipo de salud vinculado a la medicina crítica. En el escenario actual, frente a COVID-19, renovamos como institución la relevancia de introducción de esta especialidad que discurre entre la observación de principios de los estándares de atención en crisis basados en criterios científicos sólidos, principios éticos, en el Estado de Derecho y en la planificación proactiva, entre otras, en la que los líderes anticipan y toman medidas para abordar escenarios muy complejos. Avalamos aún más la importancia de contar con un sitial institucional en medicina crítica en la Academia de Ciencias Médicas. En respuesta a esta concepción, el tribunal, integrado por los académicos Zenones Faelo, Luis Alday y Luis Boyer, respetando lo establecido en el Acta de Constitución de la Academia de Ciencias Médicas, artículo 5, han dictaminado por unanimidad la incorporación del doctor Cayetano Galetti como académico de número titular por concurso para ocupar el sitial mencionado, lo cual ha sido fundamentado debidamente en reconocimiento a sus antecedentes profesionales, científicos, docentes y su reconocida honorabilidad personal puesta de manifiesto en el desempeño de las mencionadas actividades. El doctor Galetti, culminando con su ceremonia de incorporación, dictará la conferencia titulada Responsabilidad Moral en Medicina Crítica, Contexto de Dignidad, Humanización y Paliación. Doctor Galetti, esta academia le agradece y le da la bienvenida por su genuino interés en incorporarse a esta institución que hoy lo distingue con su incorporación con gran beneplácito en base fundamentalmente a los méritos
que usted ha cultivado a lo largo de su trayectoria profesional. El doctor Bartolomé Allende, académico, vicepresidente de la institución, efectuará la invitación formal para relatar todos sus antecedentes curriculares. Doctor Bartolomé, lo invito a presentar al disertante. Doctora Miras, me parece que el doctor Allende ha tenido algún inconveniente porque ha abandonado la reunión. No sé si tiene forma de contactarse con él, doctora. Voy a intentar. Estaba conectado hasta hace un ratito y es que ahora... lo acabo de saludar, o sea, está presente. No sé si habrá tenido... Estuvo un problemita con el sonido y después posiblemente cortó la comunicación en vez de... Ahí se ha unido. Ahora sí está, doctora. Perfecto. Ahora está presente. Pregunta si se te escucha. ¿Me escuchan? Doctor Allende, lo escuchamos. ¿Quiere usted efectuar, por favor, la presentación del doctor Galetti? Mil perdón por la demora. Señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctor Carlos Rezónico. Señora presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctora Mirta Miras. Señor rector de la Universidad Nacional de Villa María, doctor Luis Negretti. Señor vicerrector de la Universidad Nacional de Villa María, Magíster Elizabeth Taylor. Señora directora de la carrera de Medicina de la Universidad de Villa María, doctora Gloria Fadori. Señores académicos, señoras y señores, es para mí un gran honor y placer presentar al doctor Cayetano Galetti, quien dictará la conferencia Responsabilidad Moral en Medicina Crítica, contexto de dignidad, humanización y paliación, para su incorporación como miembro titular de esta academia, ocupando el sitial de Medicina Crítica. Si tuviera que transmitirles en una sola y simple frase quién es Cayetano Galetti, diría que es una buena persona, feliz porque aprendió a vivir y a ayudar a vivir. El médico vale por sus cualidades humanas, por lo que hace o puede llegar a hacer con aquello que sabe. Por lo tanto, yo me voy a ocupar solo de dos aspectos de la vida del doctor Galetti. Primero, de su actividad profesional actual, como jefe de un servicio de medicina crítica que cuenta con una compleja infraestructura, más difícil de lo que ustedes se puedan imaginar, donde desarrolla múltiples y variadas funciones. Cuando el doctor Galetti se encargó de la dirección del Servicio de Medicina Crítica del Sanatorio Allende en 1983, tuvo el propósito de brindar a pacientes críticos el mejor, más seguro y humanizado tratamiento médico, de compartir sus experiencias y dejar camino para que otros continúen. Planificó construir de forma reflexiva una unidad de medicina organizada, sistematizada, bajo normas, protocolos y procedimientos estrictos, en permanente actualización, priorizando la calidad médica sobre la cantidad, el profesionalismo, la docencia, y donde se valora la ética, el respeto, la dignidad de la persona y el diálogo fluido,
sin imponer, sino proponer. Para el desarrollo de su servicio, buscó y formó intensivistas, enfermeras, kinesiólogos y paramédicos especializados, con talento, espíritu de trabajo, sacrificio y participación, con una mente abierta al conocimiento e innovadora, donde prima la diversidad del saber, del pensamiento y de experiencias, para brindar una actualizada medicina holística, personalizada a un grupo heterogéneo de enfermos críticos, con distintas patologías y sistemas involucrados. Integró a su equipo diferentes profesiones y especialidades, donde participan arquitectura hospitalaria para optimizar los procesos médicos y el confort del paciente, ingeniería para instalaciones y mantenimiento, ingeniería biomédica para la selección, servicio y renovación del equipamiento, tecnología del conocimiento, desarrollo y ejecución de protocolos en calidad y seguridad en la atención del enfermo y su familia, lo que está fiscalizado por la Joint Commission. Bioinformática y manejo de datos, adaptando la atención médica a un mundo cada vez más digitalizado. Incorporó a diferentes especialidades médicas, formando un equipo multidisciplinario, integrado, que se potencia bidireccionalmente en forma continua, transfiriendo conocimientos científicos del laboratorio a la cama del paciente. La fortaleza de su servicio se basa en la unión de esfuerzos de los diferentes integrantes, siguiendo un propósito y aceptando la diversidad de pensamiento, lo que enseña y permite desafiar lo convencional, aprendiendo con curiosidad de los errores y las dudas, facilitando la conexión de variadas ideas de diferentes orígenes, muchas de las cuales se concretan y adaptan a nuestras necesidades, soluciones, problemas, creando y dejando herramientas, técnicas y aplicaciones clínicas. Es un servicio que crece, cambia e innova en busca de resultados, donde la rutina está en permanente renovación para no terminar pereciendo. Dentro de su variada formación médica, el doctor Galetti participa activamente en los comités de capacitación y docencia y en el de bioética médica, el que llegó a presidir, y otros comités. Tiene claro que el médico aprende y se humaniza trabajando, observando y pensando al lado de la cama del enfermo, y que no solo debe aprender, sino también desaprender, reaprender más durante toda la vida. Su actividad asistencial, científica y docente, junto con su ejemplo y generosidad, le posibilita desarrollar una importante función docente y de capacitación a médicos, transmitiendo variados y actualizados conocimientos, lo que les permitirá adaptarse y estar mejor capacitados para incorporar los cambios por venir,
como profesionales del mundo. Como dije al comenzar, un médico vale por lo que hace, pero un médico perdura por lo que deja. Y Cayetano ya nos ha dejado mucho. En segundo lugar, me voy a referir a su familia, que sin duda para Cayetano es la cosa más importante, su mayor satisfacción y felicidad. Es por eso que lo dejé al final de la presentación. Cayetano Guillermo Ricardo Galetti lleva el nombre de los abuelos y su padre, casado con Marta Norma Díaz Batán, médica. Tienen 4 hijas, todas profesionales, y una de ellas médica, y 7 nietos. Son padres orgullosos de una familia unida y feliz, que supieron cuidar y formar en paz y armonía. Toda la familia se siente muy orgullosa de Cayetano. Ellos nos están acompañando por conexión digital, junto con amigos y pacientes. Muy querido amigo y mi médico, todos esperamos con gran interés su conferencia, doctor Galetti. Muchísimas gracias, doctor Bartolomé. Muchísimas gracias, doctora Mira. Señor presidente de honor de la Academia de Medicina, académico doctor Carlos Resónico, señora presidenta de la Academia, académica doctora Miras, señor vicepresidente, paciente y amigo doctor Bartolomé, señores académicos, y por una prerrogativa informal, por la situación que atravesamos y en nombre de ella todos los demás, señora presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, amiga Rosa Reina, señores académicos, señores profesores de la universidad, señores colegas amigos, señores y señoras pacientes y amigos. Voy a compartir entonces la pantalla para comenzar con la exposición. Vamos a abordar entonces aspectos relacionados a la responsabilidad moral en medicina crítica, contexto de humanización, paliación y dignidad. Como bien dijo la doctora Miras al inicio, la medicina crítica en su ámbito específico, la unidad de cuidados intensivos, reúne recursos especializados, tecnológicos y profesionales con la intención de restablecer la salud en las personas con riesgo vital, de manera de intentar de esa forma reponer en la medida de lo posible el estado anterior del paciente o en todo caso con la menor discapacidad posible. Esto se logra en aproximadamente un 75 a 90% de los pacientes ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Aún así, las unidades de cuidados intensivos se han convertido en un lugar común para morir. 22% de todas las muertes en Estados Unidos se producen en la unidad o después de atravesar por ella. Por eso, de alguna manera, es referenciada, entre otras cosas, como un lugar común para morir. Pero claramente un lugar común para morir por parte de los pacientes que evolucionan mal. Sin embargo, no podemos dejar hoy
de evaluar que se ha constituido en un lugar común para morir de médicos, enfermeros, intensivistas. La pandemia, que no es el tema, pero nos cruza y nos atraviesa, lo pone en evidencia. La estadía en la terapia intensiva, entonces, es a veces un ensayo terapéutico. Ante el fracaso de este objetivo, se hace necesario un cambio de metas del restaurar, el cure, al cuidar, care. Por eso a nosotros nos gusta o enfatizamos en unidad de cuidados intensivos, ya no de terapia intensiva. Este cambio que mencionamos es uno de los aspectos más difíciles e importantes de la medicina crítica actual. Hay al menos dos hechos que hacen presumir que esta transición será difícil a pesar de los mejores esfuerzos. En primer lugar, el deseo del paciente y la familia, muy lógico y muy lícito, por cierto, de evitar la muerte y toda la inteligencia médica y la tecnología puesta hacia ese objetivo. Y en segundo lugar, la incapacidad nuestra, no infrecuente, de dar a los pacientes un pronóstico preciso y cierto acerca de su evolución probable. Hemos acuñado algunas palabras y frases en nuestra historia que son criticables, y la primera va a ser la que sigue. La fisiopatología médica describe la historia natural de las enfermedades. Así como los médicos necesitamos conocer la fisiopatología para poder tratar la enfermedad, es imprescindible cierto conocimiento de lo que llamamos, seguramente de forma impropia, pero para nosotros didáctica, la fisiopatología ética o etiopatología. No existen esas palabras desde ya. Esto para poder tratar adecuadamente al enfermo que padece esa enfermedad. En este sentido, si decimos que el principio es aquello de lo que derivan todas las demás cosas, creemos que hay principios que deben abordarse antes de los principios básicos de la bioética de no maleficencia, justicia de mínima, de beneficencia y autonomía de máxima. Es necesario, por tanto, incorporar este conocimiento a la medicina crítica con tanto esmero como cualquier otro conocimiento médico o biologicista. Contexto es el conjunto de circunstancias que acompañan un suceso determinado. En este caso, el suceso es la internación en las unidades de cuidados intensivos y el ejercicio de la medicina crítica. Haremos entonces una contextualización de lo que a nuestro juicio es esencial para intentar lograr esos objetivos con todos los elementos éticos que integran este, digamos, rompecabezas ético. Empezaremos por definir médico. Siempre comenzamos la primera clase de bioética en los alumnos en la universidad o a nuestros residentes, preguntándole qué son, obviamente responden médicos, y cuando le decimos que quiere ser médico, el 99.9% no sabe qué quiere decir médico. En su descargo siempre le digo también que nosotros lo supimos cuando llevamos al menos 10 años de médico. Médico deriva del latín medicus, a su vez derivada de medeor, que significa el que cuida, y por la raíz griega med, el que piensa, el que medita. Por lo tanto, asumimos al médico como el que cuida pensando o piensa cuidando. De tal manera que al expresar médicos de ahora en adelante, estaremos involucrando a todo el equipo de salud, enfermeros, nutricionistas, bioquímicos, todos quienes cuidamos pensando. También es cierto que el intensivista es un médico clínico, aun cuando posee entrenamiento en destreza y algunas habilidades invasivas, lo que hace decir a algunos de nuestros colegas cirujanos que somos cirujanos frustros. Clínico deriva también del griego kliné, que quiere decir al lado de la cama. Por tanto, el intensivista, como médico clínico que es un profesional que cuida pensando
o piensa cuidando siempre la cabecera de la cama. Y esto es un objetivo que no debe perderse nunca de vista. Por otra parte, la clínica es siempre una actividad individual, concreta. Su misión consiste, como también se ha mencionado en la introducción, en diagnosticar y tratar un enfermo concreto, determinado. En eso se diferencia enfermo de enfermedad. La una, afecta al individuo como sustancia. La otra, la enfermedad, es un conocimiento enciclopédico. Estudia la especie. La especie, como enseña Diego Gracia, es universal. Es de conocimiento apodíctico, en tanto que el enfermo es particular, es sustancia. La clínica es razonable en un marco de incertidumbre. En esto la clínica es hermana de la ética, como veremos más adelante. De hecho, Aristóteles pudo asumir esta estrategia de sustancia y esencia, trayendo el pensamiento de su padre, que era médico. Por otra parte, en la profesión médica existen tres tipos de profesionales. Los investigadores o creadores, que aportan nuevos conocimientos para ampliar nuestras bases conceptuales, los administradores, que fijan estándares de rendimiento, y los practicantes o asistenciales, como me gusta decir, que son aquellos que llevan la acción médica directa. El conocimiento producido por los investigadores creadores tiene una expresión en las publicaciones, se convierten en algunas reglas y estándares en manos de administradores y es aplicado discrecionalmente por los practicantes directos. ¿Qué se entiende entonces por discrecionalidad? Que se deja discreción o prudencia de una persona determinada y no está sometida a reglas o normas, sino que se basa en un criterio individual. Obrar con discreción es obrar con prudencia y sensatez para formar un juicio y obrar en consecuencia de ese juicio. Fíjense que interesante, la prudencia no suele considerarse una virtud de los investigadores, que generalmente generan informaciones y nuevos conocimientos. Esto se ha puesto claramente en evidencia en la pandemia. En los investigadores uno suele valorar veracidad, es decir, en el sentido de verosimilitud, es decir, sean sinceros, honestos, francos y no mala fe en sus publicaciones. Por eso ellos mismos se discuten y se limitan en sus trabajos científicos. Los médicos asistenciales deben aplicar su contenido, sus saberes, su episteme, en el mejor accionar posible. Hay que tener contenidos del saber y hay que saber hacer. Volveremos sobre estos puntos más adelante al considerar algunos aspectos de la salud y la evidencia médica. Prudencia puede en determinadas circunstancias indicar hacer menos y mejor, adecuar o limitar. En este punto debemos ser tan profesionales como las demás prácticas médicas. Pero claramente, el médico intensivista es una persona y esto no es gratuito para el profesional. Nuestra actitud ante la muerte ejerce una poderosa influencia sobre nuestra vida, dice Diego Fonti. Claro que es así. Vivir la vida cercana al sufrimiento y a la muerte presume una significativa sobrecarga emocional. En no pocas ocasiones, de nuevo nos atraviesa la pandemia, los intensivistas tienen que enfrentarse a esas situaciones sin la adecuada formación en ética clínica y sin los recursos y herramientas que le permitan afrontar ese tipo de conflictos, lo cual obviamente le genera angustias y a la larga lo que se conoce como síndrome de desgaste profesional o burnout. Esto claramente determina insatisfacción laboral, menor calidad profesional, infelicidad, eventuales errores médicos, olvidar al enfermo próximo a la muerte, mistanasia, entre otros problemas. También contribuyen a esta situación otros aspectos en el marco de la salud.
voy a abordar la salud no desde un punto sanitarista, no tenemos esas capacidades. La salud, como cualquier valor positivo, la felicidad, la paz, el bienestar, tiende a ser un deseo continuo y común de las personas, y de hecho lo solicitan como un derecho. Hay que tener, no obstante, conciencia de que la ciencia, en cuanto a tecnología aplicada a la salud, decimos entonces tecnociencia, no es capaz de producirla. Solo eventualmente la facilita, la promueve o la favorece. De hecho, una persona puede no sentirse saludable a pesar de disponer y recibir toda la tecnología. Puede que no sea lo que ella necesita en ese tiempo y en esa forma, de esa forma. La prevención y la recuperación de la salud sigue siendo siempre una tarea individual. No reconocer, entonces, que haya enfermos y no enfermedades crea falsas expectativas en los pacientes y muchas veces somos responsables de esto. Como veremos más adelante, hay momentos que hay que abandonar la enfermedad y hacerse cargo de la enferma. No basta solamente disponer entonces de una serie de recursos para que el estado de salud de la persona mejore. La salud será siempre un hecho personal. También es cierto que la salud tiene un vínculo necesariamente comercial, tanto lo público como lo privado, y aunque esto en sí mismo no es ilícito dentro de un contenido y un marco ético, a veces es un negocio lucrativo, empleándose como si fuera una materia prima más. Dice también el doctor Lolas, muy interesantemente, una materia prima que se transforma en un bien que produce beneficios económicos y satisface necesidades humanas, es producido en gran cantidad por el hombre, eso define commodity, como si fuera un auto o la soja. Nosotros diríamos en nuestro rico castellano, una mercancía. En esto también hay que tener mucho cuidado, porque a veces entonces se la recubre de servicios accesorios innecesarios, por los cuales puede cobrarse, y eventualmente eso a expensa de un no adecuado tratamiento. Se confunde así los fines y los medios de la salud. Por otra parte, y lo estamos viviendo, y la pandemia nos atraviesa de nuevo, asistimos a una época de crisis de los sistemas de salud. Y esto se manifiesta por costos ilógicos, insatisfacción de los usuarios, desvalorización del profesional. Repensemos la situación actual de los intensivistas ante la pandemia y su nivel de discreta valorización. Y por supuesto a veces el fracaso de instituciones privadas y públicas. Muchas veces suele responderse a esto que puede resolverse con la acción de gestionar, como una acción mágica de gestionar, como si la gestión en sí pudiera resolver todos los problemas. Obviamente, la administración de expertos en salud es sin duda hoy absolutamente necesaria, pero no deben perder su horizonte y ocasionalmente puede extraviarse cuando esas administraciones no son guiadas por el fin último de su propia creación y su vínculo primario, el paciente y el médico, pudiendo entonces maltratar a uno y desgastar o destratar a otros. Claro está, como decíamos, que son absolutamente necesarios que haya administraciones reguladoras, procesos transparentes de gestión, sin los cuales nuestro accionar, nuestra praxeología, la praxeología médica, sería imposible. Hablando de praxeología, se ha impuesto la idea de que la praxis médica debe estar basado en evidencias. Esto que, sin ninguna duda, es un procedimiento adecuado porque acerca el conocimiento formal con su mayor posibilidad de certidumbre y la mejor praxis, tiene otra vertiente que no ha de dejar de analizarse. Tiene la dimensión financiera. Por tanto, debemos cuidarnos de que con el objetivo de mejorar la calidad se exagere también
en incrementar la efectividad y la eficiencia, reducir costos, aumentar impropiamente la rentabilidad, y esto muchas veces se vive en el día a día de las terapias intensivas, de la unidad de cuidado intensivo. Siempre tenemos que recordar, ante el médico actuante de esas tres categorías, que eficacia de una técnica depende de su aplicación en condiciones óptimas, a menudo controlables. Esos son los investigadores. En tanto, la efectividad depende de las condiciones reales, la de los hechos, en las que aparte de un conocimiento formal se necesita prudencia y responsabilidad, adecuándose a cada caso en particular. Por eso decimos que las bases en evidencias son deseables, necesarias, pero no excluyentes ni exclusivas. Siempre caerá sobre la responsabilidad y la prudencia médica, la discrecionalidad, como hablamos, su aplicación o eventual limitación. Y esto debiera ser entendido por todos los expertos en gestión de salud, así como los administradores, los especialistas médicos en cualquiera de sus áreas específicas. Como decíamos, en primera y última instancia, se trata de hacer lo mejor, prudente y responsablemente para cada persona en particular. El paciente debe ser tratado siempre como persona que es, al igual que su familia. Pocas palabras son tan representativas como la palabra familia, como bien expuso el doctor Bartolomé, y tienen hoy un sentido hermenéutico actual tan alejado del etimológico. Etimológicamente, como se sabe, familia quiere decir famulus, sirviente, esclavo. Diríamos que es un concepto, a nuestro juicio, y arriesgándonos, estableciendo un concepto antropológico, que es un grupo social de integrantes de un vínculo afectivo que es reconocido por el resto de la sociedad. Los miembros así de ese vínculo son de alguna manera famulus, sirvientes afectivos entre sí. Y ese vínculo es lo que los hace personas íntimamente consustanciadas y absolutamente referenciadas entre sí. De tal forma que la familia es el núcleo relacional y comunicacional primario de las personas. Las familias están constituidas con pacientes y personas, en este caso en particular que asumimos. También debemos preguntar a nuestros estudiantes y residentes qué quiere decir paciente, que no es precisamente que nos espera pacientemente en la sala de espera o en la sala de informe. Paciente es apócope de padeciente, es por lo tanto la persona que padece. Si es padeciente es persona, no puede padecerse abstractamente, es una persona que padece. Y persona se refiere o deviene de prosopon, que era la máscara que usaban los actores antiguos en las representaciones teatrales clásicas en la Grecia antigua, una máscara que hacía que mientras no se veía el rostro del que actuaba, su voz resonaba fuertemente. Persona, resona por todas partes. Es entonces lo que está por dentro, lo que resuena, lo que realmente es. Nosotros hemos adoptado, porque nos parece adecuada a nuestro pensamiento, la definición de Boecio, allá por el año 500, que acuñó su definición, se llama propiamente persona a la sustancia individual de naturaleza racional. La persona entonces es alguien que posee la cualidad de racionalidad, pero no es su ejercicio, manifestación, lo que determina que sea persona. Puede que eventualmente su racionalidad esté afectada. Es la posición de la naturaleza racional independientemente de la calidad de esta, ¿no? Una persona, por tanto, no dejará de ser tal, ni dejará de pertenecer a la raza humana, cualquiera sea su condición. Siempre poseerá una sustancia y una naturaleza racional. La persona es más que un individuo. A decir de Kant, es un fin en sí misma, con la libertad de un ser racional bajo leyes morales. Asumido así de esta manera, la persona paciente,
claramente tiene dignidad por naturaleza propia. Entonces, dignidad y persona son inseparables. No es una cualidad que se otorga, sino que es inherente y que refiere en síntesis a la valorización integral de la persona. Entonces, la dignidad como prerrogativa característica de la persona es desde luego un valor absoluto y por tanto escapa a cualquier cálculo utilitarista de costo-beneficio. Todo necio confunde valor con precio, decía Antonio Machado. Entonces, el individuo humano es sustancia y esencia es la humanidad. La sustancia es particular en tanto que la esencia es universal. Entre ambas, dice Diego Gracia, la diferencia es la que separa a un ser humano concreto de la humanidad. En la vida cotidiana de la medicina crítica, como la misma dinámica de la enfermedad cambia la fisiopatogenia de la enfermedad, también cambia lo que llamamos, o mal llamamos, fisiopatología ética. Esos cambios éticos son dinámicos en las personas que la viven, pacientes, familias, médicos, el equipo todo, lo que obliga siempre a una comunicación responsable entre todos y deliberar precozmente, este es el concepto que hay que introducir ya, aun cuando no haya un riesgo de muerte inminente y este sea potencial y no explícito. La enfermedad aguda, como hecho biológico, es dinámica y también lo es un hecho ético cambiante. Vamos a abordar ahora algunos aspectos de hecho, valores y deberes. O si se quiere, el análisis de nuestra experiencia moral no tiene por objeto saber más, sino conocernos mejor para actuar mejor. Nos interpela respecto a qué cosas están bien y qué cosas están mal. Cómo enfrentamos los hechos con nuestros valores y deberes. Un hecho es un dato de la percepción y por tanto absolutamente objetivo. Pero claro, son valorizados subjetivamente. Los hechos se perciben, los valores se estiman. Una percepción de un hecho puede generar una estimación, un valor distinto en diferentes personas. Esto es muy usual en la medicina crítica. Por ejemplo, ¿estamos en presencia de una futilidad terapéutica o no? Nos preguntamos esto en Revista de Sala. ¿Estamos luchando por la vida o prolongamos una agonía? En el mismo grupo de médicos y enfermeros que asisten al paciente puede haber diversidad. Una vez asumido que las circunstancias es de futilidad terapéutica, lo presentamos a la familia, el hecho concreto, y puede ser valorizado de distintas formas. Qué pena, quería vivir y lo queremos vivos como sea. Un grupo. Otro, finalmente dejará de sufrir, merece una muerte digna. ¿Se entiende entonces que estimar no es percibir? Todo hecho tiene intrínseco un valor. El hecho es generalmente uno, los valores, como vimos en el ejemplo, pueden ser diversos, plurales e inclusive polares. Todo juicio de valor entraña conflictos. La biología del paciente crítico aborda los hechos. Ante esto, los intensivistas, como médicos en general, nos sentimos cómodos, para eso estamos hechos. Pero también encierra cierta axiología de valores, entonces ya no estamos tan cómodos, y finalmente implica la ética de los deberes, ya estamos incómodos. Los deberes se fundan en valores, para realizarse. El deber pone en acción un valor. Esto es precisamente para nosotros moral. La deliberación, la reflexión sobre valores que determinan el deber de obrar bien en cada caso, obrar prudentemente, dando el paso del nivel de valores al de deberes, de valores a deberes, asumiendo que una cosa es lo que debería ser y otra lo que debe ser en cada caso en particular. De esto se trata cuando hablamos de responsabilidad moral. Ante la muerte explícita, un deber es evitar la futilidad terapéutica y promover
el proceso hacia una muerte digna, mediante la acción de paliar, eso es paliación. En este punto, no basta con que tengamos solamente la buena intención y sentir que deberíamos hacerlo, sino que tenemos el deber de hacerlo y responder, de ahí la responsabilidad, de responder de por qué realizamos unos deberes y por qué no otros. Y por supuesto de las consecuencias de realizar cada uno de ellos. Por esto es necesario, e insistimos, estructurar un sistema de formación en medicina crítica con contenido formal y habilidades y destrezas en cuestiones no solo de fisiopatología clínica, sino también de formación específica en bioética clínica y cuidados paliativos. Esto redundaría en una mejor y más humana interrelación entre el paciente y su familia, entre el sufriente y su familia y los médicos y el equipo de salud, y por lo tanto, desde luego, un tránsito menos angustiante para ambos. Y desde luego este tránsito se materializa en los cuidados paliativos. Los cuidados intensivos hoy no son excluyentes de los cuidados intensivos. Cuidados intensivos y cuidados paliativos no son excluyentes, son complementarios. La enfermedad, ante el fracaso de tratamientos, pasa a ser más que un hecho clínico, una condición de la persona. Se hace entonces imprescindible que nos relacionemos de otra forma, de manera de dar a este quehacer médico, y en este punto, con la correspondiente deliberación, un encuentro humano, articulando de distinta forma los problemas éticos, los hechos, los valores y los deberes. La vida, en muchos aspectos, es una experiencia de naturaleza arriesgada, que involucra eventos inesperados. Por eso suele decirse que la vida es una aventura. Porque voy, o porque soy un aventurero, cuando vaya a morir, quiero saber que muero, decía Gerardo Diego. Gerardo Diego es un poeta español que tuvo dos características. Una era que apoyó el nacionalismo español, pero después fue muy reconocido por los republicanos poetas, esa fue una. Y la otra, que recibió en 1979 el premio Cervantes, en el único año que se le dio a dos personas. Uno fue él y el otro fue nuestro Jorge Luis Borges. Bueno, por la anécdota me perdí. Decíamos entonces que la deliberación entre todos facilita este encuentro humano, lo que llamamos la articulación ética, de todos entre todos. La buena comunicación es imprescindible. Por eso también se ha estigmatizado de alguna manera la UCI. La UCI no debería ser, además, una UCI en el sentido de unidad de comunicación inefectiva. No UCI de comunicación inefectiva, sino UCI de cuidados intensivos. En este punto, la comunicación y la deliberación con la familia es un hecho sustancial. Existe una tabla muy buena que nos ayuda a los intensivistas, que viene del inglés valor, que es promovida por la Asociación de Medicina Crítica de Estados Unidos, que utiliza como mnemotecnia el valor, y a la cual nosotros recientemente hemos propuesto agregarle la palabra ética, y lo hemos propuesto para una eventual publicación, y esto permite, en este encuentro con el paciente y o su familia, valorar cada planteo del paciente y o su familia de manera de entendernos, entender cómo asume cada uno de los problemas. Entender es percibir el significado, aunque todavía no lo comprendamos. Asumir las emociones de las personas, volveremos sobre el final, pero asumir los sentimientos, las emociones de cada uno, inclusive los nuestros, significa tolerarnos, comprendiendo que toda tolerancia deviene de una intolerancia. No, hay que esforzarse más. También hay que sentir lo que se piensa. Por otra parte, toda deliberación necesita un lenguaje simple, claro y entendible para todos. También hay que reconocer el enorme significado de los silencios en este punto. De tal forma, nos interpretamos.
los problemas no se resuelven, en todo caso se diluyen a través de una jerarquía, nos organizamos, en cuanto orden es precisamente una determinada relación entre distintas cosas. Entonces establecemos un orden jerárquico de los problemas para de esa forma organizarlos y entonces comprendernos. Pasamos así de entendernos, tolerarnos, interpretarnos, a comprendernos, es decir, a hacer propio, contener lo que se entiende y a actuar de acuerdo a ello. De esta forma, probablemente es más fácil dar una respuesta adecuada que satisfaga a todos, promover la más adecuada acción posible para esa situación puntual. Si aplicamos esta metodología trabajada día a día y aún hora a hora, esto facilita la introducción de los cuidados paliativos en los cuidados intensivos, en los cuidados críticos, en la certeza, o si no con la certeza, con la menor incertidumbre posible, de lo más bueno posible, descargando un poco la mochila ética de familiares y equipos de salud y promoviendo el trato digno hacia la persona paciente. Podríamos perfectamente sintetizar en este punto en las palabras de Cicely Saunders, aquella enfermera que creó los cuidados paliativos en los hospicios y que debió, para imponerlos, pelearse con los médicos a tal punto que debió estudiar y recibirse de médica. Ella decía: usted importa por lo que es, importará al último momento de su vida. No solo nos ocuparemos de que muera en paz, sino también que vivas hasta que tú mueras. Como dijimos, se trata de un encuentro humano. La humanización es, por tanto, la acción de humanizar. Humanizar no es solo un trato gentil, cálido y amable, es mucho más. Reclama aquella dignidad intrínseca de la que hablábamos de todo ser humano y los derechos derivados de ella. La humanidad debe conducir a la tecnología. Decía Epstein, ha quedado patente que nuestra tecnología ha superado a nuestras humanidades. También decía, el progreso ético es la única cura para el daño sufrido por el progreso científico. La humanización se ha también propuesto a través de un médico español como una herramienta que claramente es válida, necesaria, pero no excluyente, y que a manera de esquema a seguir propone la posibilidad de hacer unidades críticas más humanas. Bueno, esto es bueno a seguir, pero no es excluyente, y a nuestro modo de ver se necesita mucho más que esto, aunque es un buen punto de partida. Entonces, nosotros también creemos que debe incorporarse prontamente, y en este diagrama, la estética a la ética. En el futuro estamos conscientes que nuestras unidades de cuidados intensivos cambiarán, por supuesto que tendrán la dinámica de cambiar también para las próximas pandemias, pero fuera de ellas, el paciente estará comiendo y frente a él estará una imagen tridimensional de su familia comiendo, y a su izquierda la ventana de su patio. La arquitectura tendrá un papel irreemplazable en el futuro en el sentido de aportar estética a la ética. No obstante, y volviendo al tema de humanización, y asumiendo la incertidumbre que existe respecto a la evolución de la enfermedad cuando el paciente ingresa a terapia intensiva, el encuentro humano debe propender, a nuestro modo de ver,
con la persona paciente, el enfermo, de tal manera que tenga desde el mismo momento de su ingreso 3 circunstancias clave. Posibilidad de dar y recibir afecto, sentirse. Posibilidad de reflexionar, pensarse. Puede encontrar así un sentido histórico a su vida y eventualmente, si es el caso y evoluciona mal, a su propia muerte. Reconocer así su biografía. Y la posibilidad de no sufrir, aunque no vaya a morir, no sufrir aún tratándoselo adecuadamente, no solo del dolor y la sedación, no sufrir espiritualmente tampoco. Y si es el caso, morirse dignamente, articulándose en este punto con los cuidados paliativos. También hay que evitar hasta esa última instancia, lo que decía también Fonti, una muerte anónima en un estado de anónima inconsciencia. Deberíamos propender entonces a posibilitar que viva dignamente el paciente todo su tránsito por unidad de cuidado intensivo, mucho más si este es su final en este encuentro humano que proponemos. También decía Fonti, la vida vivida consume la que nos queda. Entonces digo, la que queda debe ser vivida dignamente. De nuevo, se trata aquí, por sobre todas las cosas, de dignidad humana. Claro, mucho se celebra en los dichos sobre dignidad humana, pero mucha se lo viola en los hechos. Humanización es, a nuestro modo de ver entonces, un ensamble entre humanos. Lo que teje, para ir terminando, y da forma a todos los conceptos vertidos, es, a nuestro modo de ver, la deliberación y la responsabilidad. Todo esto articula lo demás. La deliberación es el método básico de la bioética y tiene su origen en la Grecia antigua también, con la pretensión de dar mayor consistencia a las decisiones humanas. El término griego para deliberación es bouleusis y tiene un origen político. La bul era un grupo de gente pensante, de sabios, que daban un consejo de carácter público. Hoy, la deliberación es entre todos. Todos somos sabios, todos hemos tenido experiencias morales. De todas maneras, aquel proceder nos legó 2 características que le fueron propias. La primera, que no hay decisión buena y correcta sin previa deliberación. Es más, una buena decisión se convalida con la calidad de su deliberación. Y la segunda es que el sentido de deliberar con uno mismo, de manera que el propio portador de las ideas y creencias le haga consciente y sepa que ellas establecen una limitación a la hora de interactuar con el otro. Hay que hacerse cargo de nuestras propias limitaciones, de aquellas limitaciones que nos imponen nuestras creencias y nuestros valores, sin dejarlos de lado, por cierto. Pero hay que percibir eventualmente que pueden ser causa de ciertas incoherencias si son sostenidas más allá de lo prudente y de lo razonable. El sentido de este procedimiento, entonces, no es imponer desde afuera nada, sino llegar por uno mismo, con la ayuda del otro, la alteridad, a descubrir lo que parece más sabio, más prudente. Su lenguaje es la dialéctica, el diálogo, no es el discurso es de los políticos. Los políticos mediante el discurso tratan de convencernos de algo. Vóteme a mí, vote esta ley. La dialéctica es expresión del diálogo. Intenta que me comprendan y que pueda comprender. Es el intercambio de razones que aspiran a ser prudentes, aunque no necesariamente ciertas. Con la boulesis, la deliberación, decía de la Cortina, no se busca verdad o certeza, sino prudencia, phronesis. Aquello que se nos presenta como más probable, como mejor. Por eso también no es puramente intelectual en el sentido de que sea exclusivamente racional.
basarse solamente en juicios basados en el pensamiento y la razón. Pero también puede ser razonables, es decir, que se basan en la razón, pero en cuanto esta aplica también a la conveniencia, asumiendo las emociones. Las decisiones morales no solo han de atender a razones, sino también a las emociones, para que realmente puedan ser prudentes y sean propias de este encuentro humano. En suma, digamos, este es el tema central de la bioética. Actuar con prudencia, es decir, con responsabilidad, contrastando lo que debería con lo que es, lo que demanda cada situación puntual. No podemos confundir lo absoluto con lo real, y por lo tanto lo que se puede y se debe hacer en cada caso concreto. Como dijimos antes, obrar prudentemente, es decir, dar el paso del nivel de los hechos a los valores y de estos al de deberes, asumiendo que una cosa es lo que debería ser y otra lo que se debe ser en cada caso particular. De esto se trata, finalmente, cuando hablamos de responsabilidad moral. Para esto es absolutamente necesario que nos involucremos moralmente con nuestro análisis ético, por elemental que nos parezca, aunque claramente a veces nos ocasione más pesar y angustia en nuestra tarea cotidiana. Esto puede significar a veces, y me hago cargo de copiar ideas y palabras, esto puede significar a veces deshacernos de una conducta hacia lo irreprochable, alcanzando un comportamiento más humano, asumiendo que las posiciones absolutistas pueden ser falibles. Se puede reflexionar aún conmovido. Para cerrar esto, nos apropiamos del ingenio de Víctor Hugo, que ponía en el pensamiento de Javert, aquel legalista absoluto que perseguía a Jean Valjean, un ser de una enorme espiritualidad, al punto que Javert finalmente se quita la vida. Lo ideal, decía Javert, no era ser humano, ser grande, ser sublime, era ser irreprochable. La ética y el involucrarse en ética nos saca la irreprochabilidad. De alguna manera, también decimos, hay que embarrarse éticamente. Qué terrible situación la de sentirse conmovido. Hay que asumir las emociones. Ser granito y dudar. Hay que dudar del que no duda. Ser estatua de castigo fundida en una pieza en el molde de la ley y descubrir súbitamente que bajo el pecho de bronce hay algo absurdo y rebelde que se asemeja casi a un corazón. Las emociones son parte de nuestra reflexión ética. Estaba obligado a confesar la infalibilidad no es infalible. Esto es de Víctor Hugo en Los Miserables. Termino entonces con los agradecimientos y antes un epílogo que suelo utilizar siempre y como no encuentro otras palabras lo repito. Hemos expuesto en algunos puntos nuestras propias interpretaciones de este contexto ético. Esto tiene el valor de la vivencia, de asumir nuestros propios errores, rectificarlos y canalizar acierto, como decía la doctora Mira al inicio. Claro que la desventaja puede ser eventualmente que sea pobre. Al esbozar algunas propuestas personales, para muchos extraños morales, es decir, aquellos que piensan distinto, y aún para algunos amigos morales, los que piensan parecido, las apreciaciones aquí expuestas pudieran ser discutibles y aún desafortunadas. Pero como la convivencia moral nos obliga a la generosidad y a la tolerancia, esperamos la tengan para nosotros. Nuestros agradecimientos primero a la familia. Mi padre, haga una referencia hacia él, falleció hace 3 años, y mi madre está cursando en plena pandemia un ACV con las limitaciones que eso le impone, y mi reconocimiento a mi hermana que está a su cuidado. Por supuesto, a mis queridas hijas, mis Marías, mis 4 Marías, y mis 7 nietos. Y desde luego a Marta, mi esposa, que ha sido siempre la facilitadora y coautora en casi todas las cosas de nuestros éxitos y ayuda en nuestros fracasos. Un agradecimiento a los colegas intensivistas por el enorme esfuerzo que están haciendo en este momento y asumiendo que para ellos también la unidad de cuidados intensivos
se ha constituido en un lugar donde se puede morir. A los colegas no intensivistas, de los cuales aprendemos permanentemente. A nuestro servicio de medicina crítica todo, y como decía Bartolomé, nuestro reconocimiento institucional, porque si bien hemos podido desarrollar una unidad con la tecnología necesaria y bajo todo aspecto suficiente, de hecho hemos necesitado de nuevo durante la pandemia solamente pocas cosas, más allá de los elementos de protección personal, porque las teníamos casi todas. Pero más que eso, porque la administración ha entendido la necesidad del recurso humano bien formado, de constituir la unidad de cuidados intensivos con especialistas en cuidados intensivos. Cuando propusimos este abordaje con la doctora Mira ya por junio del año pasado, adviértase que la pandemia no existía, comentábamos con ella de lo bueno que sería incorporar en el recinto de la academia, y lógicamente por sus límites, algunos pacientes y familias. Esta posibilidad que nos ha dado también la pandemia de estar conectados online, nos ha permitido que muchos pacientes y familiares de pacientes estén presentes. Muchos de ellos, a su vez, amigos. A ellos nuestro enorme agradecimiento, porque de ellos también hemos aprendido muchísimo. Finalmente, mi agradecimiento a la Academia de Medicina por lo que dijo la doctora Mina. No por lo personal, porque esto es pasajero, sino por haber tenido la aventura, de haber tenido la visión de reconocer a medicina crítica para su sitial. De tal manera, este sitial, independientemente de la persona que la ocupa, perdurará por siempre. Bueno, los abrazos desde este lado de la computadora a todos y quedo a disposición para cualquier reflexión. Ahí te habilité. Por favor, habla el doctor Resónico, el doctor Mirta Miras y el doctor Galetti. Yo los quiero felicitar por este acto y por haber incluido un sitial con este destino. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, doctor Galetti, es que lo he seguido atentamente y usted ha coincidido con los antecedentes históricos de nuestra institución, porque hemos de recordar que hace varios años hicimos un simposio sobre muerte digna, que lo publicamos y está a su disposición. Y lo segundo que le quiero decir es que conceptualmente coincido en algunas cosas, como usted ha dicho. La academia habló de medicina de la persona y en ese sentido coincidimos con la definición de Boecio que usted ha citado. Lo tercero es que coincido con el concepto de valores. Los valores son universales, históricamente inconmovibles y que vienen desde mucho atrás en la medicina hipocrática. Lo cuarto es que nosotros hemos realizado un simposio sobre medicina paliativa, o sea que esta academia a esta cuestión la viene analizando desde hace mucho tiempo y era necesaria una síntesis como usted lo ha expresado, de tal manera que los conceptos que usted hace de familia, de prudencia, de responsabilidad médica, desde a dónde están nuestros límites y todo lo demás, era necesario hacerlo ahora como que es una síntesis final de esta academia. Así que yo no quiero más que decir esto y agradecerle la claridad de los conceptos, que han sido expresadas con mucha precisión. Por ejemplo, cuando usted habló de la virtud de la prudencia. La prudencia es una virtud, no es un hecho aislado, es una virtud y es una de las virtudes fundamentales. Es la madre de las virtudes. Así dicen los eticistas. Así que no quiero seguir más
pero realmente añade usted una página más a la posición invariable de la academia. Quiero decirles que esto no es un hecho eventual, sino es un hecho conceptual, en donde estamos de acuerdo y en un momento actual necesario de establecer. Así que estamos de acuerdo que también está coincidiendo con los conceptos de humanización y de la alteridad que defendió Martin Buber, un gran filósofo. Así que aquí estamos de acuerdo, desde el punto de vista no solamente médico, sino desde el punto de vista ético, y si pudiéramos avanzar un poco más filosóficamente hablando. Usted habló filosóficamente, porque dio bases en ese sentido clarísimas. La persona y dignidad de la persona humana que usted señaló es un concepto que lo tenemos que guardar y conservar para evitar que la tecnificación de la medicina nos aparte del lado del enfermo. Muchas gracias, doctor. Mi agradecimiento a usted, doctor, por sus palabras. Doctor Galetti, tenemos algunas preguntas. Felicitarlo, por supuesto, un tiempito cortito para preguntas, pero quiero felicitarlo porque realmente hago mías las palabras del doctor Resónico. Y para no dilatar, quería hacerle una pregunta en relación a que es conceptualmente que la enfermedad crítica tiene condicionantes especiales a la hora de generar conocimientos científicos. Y usted se ha expresado en la importancia de formar en cuidados paliativos, en bioética. Ahora, la investigación clínica, que es, digamos, tan importante en esta disciplina, plantea numerosas revisiones como herramientas para establecer criterios de causalidad. Revisión sistemática, metaanálisis, usted me ha mencionado medicina basada en la evidencia, Big Data. ¿Cuál es su mirada respecto al estado que revisten nuestras unidades en general de cuidados intensivos, digamos que se nutren de aspectos de formación a nivel universitario, de pregrado y de posgrado, ¿no es cierto?, en relación a lo que es investigación clínica, que es un tema que preocupa mucho, porque realmente creo que es probablemente la menos desarrollada. Con todo gusto. Si me permite también antes una pequeña informalidad, veo que hay una nota allí del doctor Vigil. El doctor Vigil nos ve desde España. Y hago un enorme reconocimiento al doctor porque yo he pasado poquito tiempo con él, pero con la amplitud que nos dan el buen vino español, hemos podido hablar de estos hechos, y él fue un gran republicano y que colaboró enormemente al desarrollo de la salud a la vuelta de la democracia en España. Le mando un abrazo grande de un hermano argentino a un hermano español. En relación a lo que usted comenta, doctora, si usted recuerda, en aquella conferencia que dimos hace 3 años, y que yo creo que, y tengo la secreta esperanza de que, o la secreta ilusión de que motivó un poquito este hecho de que se reconociera la medicina crítica, le había expuesto a usted 3 ejemplos de nuestra medicina crítica argentina. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene un reconocimiento internacional. Y en esos 3 ejemplos, yo había puesto a quien fuera una de nuestras presidentes, la doctora Elisa Estensora, y que era, o es revisora y directora de 3 revistas de enorme impacto. Había puesto allí a quien tiene la única, hasta donde yo sé, y en medicina crítica sin ninguna duda, la única tesis doctoral rendida en el extranjero, en Holanda, sobre shock y sepsis, y enormes publicaciones al respecto. El doctor Dubín. Y finalmente al doctor Jorge Neira, conocido por todos nosotros por su
por su enorme impacto en lo que es la actividad sobre el trauma y la publicación sobre trauma. Yo no tengo duda de que la medicina intensiva argentina, en cuanto a investigación responsable y seria, que determina publicaciones concretas, de las cuales nosotros participamos humildemente en lo que podemos, en trabajos multicéntricos, es una investigación seria, prudente y que respeta a la persona paciente por sobre todas las cosas. Pero de una, como decía al principio, siempre elaborado, si no con la verdad, porque para eso se hacen los trabajos, para ver si hay verosimilitud o no, pero sí siempre con responsabilidad y con buena fe. De manera que yo creo que en ese sentido, por eso es respetada la medicina crítica argentina, porque la seriedad en su investigación científica y el nivel de su publicación, no nuestra. Hago referencia a las personas que comenté recién como ejemplo, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más? Doctora Miras, ¿puedo hacer algún comentario? ¿Cómo no, doctor Gil? ¿Cómo no? Bueno, yo siempre pienso, y lo hemos compartido con el doctor Galetti, que lo difícil es posible de hacer y lo imposible hay que intentarlo. El doctor Galetti es un ejemplo de ello, ya que creo que él tiene la virtud de hacer fácil lo difícil y, como decía el sociólogo alemán Max Weber, intenta una y otra vez hacer posible lo imposible y no pocas veces lo logra. Así que eso hay que reconocerlo, dentro de un marco de profundo conocimiento y con normas éticas incuestionables. La otra característica del doctor Galetti es la transformación del yo en el nosotros. Y esto pone en juego recursos multidisciplinarios con un objetivo superior. Y ese objetivo superior es el paciente. Y el doctor Galetti, el paciente lo considera como hombre, es decir, un ser histórico, y esa historia la ha forjado con esfuerzo y trabajo. Es decir, que el doctor Galetti es un humanista. Y eso hay que reconocérselo y agradecerle que sea así, que nos permita poder compartir trabajo con él y fundamentalmente esta excelente charla que nos ha dado. Gracias. Octavio, el único problema sobre eso es que vienen de las palabras de un amigo. Entonces tienen subjetividad, pero desde luego que te lo agradezco enormemente. Son puntos de vista que compartimos y debatimos. Bueno, si no hay más preguntas, creo que es importante transmitir, para culminar este acto, doctor Galetti, su condición de incorporación formal como académico en este acto público, que culmina con su disertación excelente, la cual ha sido realmente para disfrutar por parte de todo el cuerpo académico y todos los que hoy nos acompañaron en esta presentación. Si bien no podemos entregarle presencialmente el diploma que así lo acredita, sepa usted que está en nuestro ánimo y es unánime que usted sienta que se lo estamos entregando virtualmente, que lo haremos, por supuesto, a continuación. Mis felicitaciones en representación del cuerpo académico. Bienvenido al seno de nuestra institución, en la seguridad que su participación activa contribuirá a fortalecer los principios fundamentales de la misma. Muchísimas gracias, doctor Galetti, y una felicitación también extensiva a su familia. Muchísimas gracias, de una académica a otro académico. Realmente muchísimas gracias. Para mí un orgullo, un honor, y espero estar a la altura de la circunstancia. Muchas gracias. Porque estoy tomando una voz con mi nieto, la tengo todo en Buenos Aires.
Hola, Carlos. Por fin pueden hablar los niños. Muchas gracias por compartir. Felicitaciones, Cayetano. Gracias, Carlos. Un abrazo a todos. Los abrazo desde la computadora. Felicitaciones, amigo. Bueno, felicitaciones, Cayetano. No se ve nada, que le quiero mandar un saludo, pero no se ve. Doctora Díaz Batán, un saludo muy afectuoso para usted. Gracias, doctora Mira. Bueno, los saludo a todos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones, Cayetano. Un abrazo grande. Gustavo, Cristina. Gracias a todos. Los pacientes, un gran abrazo. Felicitaciones, Cayetano. Gracias. Un abrazo grande a la Gracias, Marta. Hola, padre, un abrazo. Felicitaciones. Lo Gracias, mejor. Juan, gracias. Muy claro, gracias. Felicitaciones, Cayetano. Un abrazo grande. Gracias, Rodri. Felicitaciones, Un abrazo. Cayetano. Gracias. Espérate que... Un enorme orgullo, Cayetano. Saludos, Cayetano. Felicitaciones. Un abrazo. Cariño a Marta. Felicitaciones, maestro. Gracias, Enrique. Abrazo. Un placer, Doc. Hola, Cheto, un abrazo. Hola, estimada amiga. Felicitaciones, Bueno, los dejo a todos. Un abrazo y muchas gracias por acompañarme. No, calle. Cuídense mucho. Cuídense. Un abrazo. Chao, pa. Mira. Ahí está.